Muchas veces es extraño cómo nuestra vida puede cambiar de un momento a otro, cómo el universo se confabula para crear el más maravilloso cambio que te ayuda a seguir, o algunas veces, a preguntarte cómo llegaste allí. Es increíble y al mismo tiempo algo sin explicación. Puedes estar en un instante vendiendo cualquier artículo en una pequeña tienda y pasar a ser el más respetado gerente de tu propio negocio. La vida parece ser un sinfín de pruebas, altibajos que te ayudan a desarrollar el carácter, momentos que te hacen madurar, instantes en el tiempo que te hacen pensar lo necesario que eran para poder ser alguien. Nadie dice que los cambios son fáciles. Hay quienes aún no se acostumbran a sus nuevas vidas, como hay otros que pareciera que nacieron para darse el maravilloso lujo de vivir. Los cambios algunas veces son buenos, como pueden ser malos. Todo depende de la actitud. Todo depende de qué tan fuerte sea tu voluntad para enfrentar ese momento. Como en un videojuego, cada nivel es más difícil que el anterior. Así es vivir. Pasar prueba tras prueba, superar obstáculo tras obstáculo, lograr llegar a esa meta final. Aquella meta que te hace decir, al fin, y cuando lo has conseguido, solo puedes descansar, tomar lugar en un cómodo sofá y beber de un buen trago, mirando lo que has logrado, sintiéndote orgulloso de lo que has creado. Puede tardar días, meses, incluso años, pero ese momento llega, ese pequeño instante, ese destino que el universo te tiene preparado. De nada sirve quejarte, debes conseguir lo que deseas, debes sangrar de tus manos mientras consigues lo que quieres, debes pelear, recibir los golpes de la vida, levantarte una y otra vez hasta conseguirlo. Debes ser el campeón en este mundo, debes lograr el objetivo principal, y ese es ganar. En algún punto de su vida, por muy mínimo que fue y que ahora no recuerda, Becky deseó rendirse. Becky no quería seguir. Ella pensaba que su vida se había arruinado. Y luego, sorpresa, todo dio un enorme cambio, un cambio tan grande que ni ella pudo creerlo en ese instante, y que, incluso en el nacimiento de su hijo, seguía sin creerlo. ¿Es un sueño? ¿Estoy en alguna especie de coma y esta es la vida que deseo? Constantes preguntas que se repetían una y otra vez en su cabeza, deseando con todas sus fuerzas jamás despertar de aquel hermoso sueño. En cuanto a Frin, ella vivía su vida disfrutando de cada pequeño premio que el universo le daba, una segunda oportunidad. Aquel perdón que le dio el amor de su vida fue una segunda oportunidad para ella. Perder a su padre fue un golpe tan fuerte que nunca pudo enfrentarse a ese instante, pero gracias a la mujer que la enamoró, logró superar muchos obstáculos. Le agradaba pensar que eran un equipo imparable, un equipo enfrentando día a día lo que era vivir, un equipo que, con el pasar de los años, solo se volvía más fuerte. Un equipo que logró crecer con el pasar del tiempo. Ambas tuvieron sus propias pruebas, ambas vivieron los obstáculos de ser pareja, y ahora ambas podían mirar atrás y sonreír, pues habían crecido enormemente, habían crecido como pareja, habían crecido como familia, y ahora solo les quedaba disfrutar del amor que se tienen. Podían sentarse y observar a su hijo crecer. Podían estar tranquilas de que a él nada le faltará. Crecerá con dinero, crecerá con dos madres presentes, crecerá con el amor que ambas tienen para darle. Un pequeño que solo logra enamorarlas entre cada ocurrencia que tiene. Un pequeño que llegó a sus vidas para hacerlas mucho más divertidas. Un pequeño que se lleva toda la atención de ambas. Ellas se estaban convirtiendo en las madres que nunca tuvieron,
y ambas le estaban enseñando a aquel pequeño el amor que sus padres en algún momento les demostraron cuando ellas eran unas niñas. Así eran sus vidas ahora. ¡Alto ahí! La voz de la empresaria resuena mientras observa a su hijo. «Ven aquí». El pequeño la mira con temor, mordiendo la galleta que tiene en su mano. «Mark Armstrong». El pequeño se ríe y luego corre, desapareciendo de la vista de su madre. «No, no, mami», grita en cuanto su madre lo atrapa, siendo atacado por una enorme cantidad de besos en su pequeño rostro, riendo. «Mami, suéltame». «¿Qué te he dicho?», le pregunta Frin, sujetando los bracitos del niño. «Debes pedir las cosas, no tomarlas». «Lo siento, mami». Él baja la mirada haciendo un puchero. «Es que olían muy bien». Frin suspira, tomando la barbilla del niño para elevarla y así poder mirarlo a los ojos. «Eres un chantajista, igual a tu madre». Mark se ríe sin entender la palabra, pero pareciéndole gracioso que su mamá Frin siempre lo comparara con su mamá Becky. «Si te comes esta, no podrás comer más hasta mañana. ¿Lo sabes?». Él asiente, sabiendo las reglas de la casa. «Bien, puedes irte, ladrón de galletas». Frin lo gira con sus manos y luego le da un pequeño golpe en el trasero, viéndolo correr lejos de ella. «Es tan Becky», susurra para sí misma, colocándose de pie y así comenzar a caminar nuevamente hacia la cocina. «Rebecca Armstrong». La exboxeadora se queda paralizada en su lugar, sin poder terminar de masticar la galleta en su boca, pues su esposa la ha visto en aquel pequeño momento de despiste, y sin saber qué hacer, termina de tragar lo que tiene, sonriendo con inocencia hacia la empresaria, quien se acerca con sus brazos cruzados hasta donde se encuentra la deportista. «Acabo de decirle a tu hijo que no haga eso, y tú pareces no notarlo». Frin se cruza de brazos, tomando la galleta en la mano de la arquitecta, para luego comenzar a guardar lo que queda en un envase plástico. «Esto es para Charlotte». Becky se ríe, girando sus ojos para luego acercarse a su esposa, sujetándola de la cintura. «Él conoce la regla de dulces una sola vez al día», dice lo obvio, pasando la punta de su nariz por el cuello de su hermosa esposa. «Y yo quería probarlas, me gusta cómo olían». Frin no puede evitar reírse, pues realmente ella es la madre de su hijo. «No vas a tener nada», se separa. «Esto es un regalo, y tú te lo has comido». Continúa empacando las galletas, dejando la bandeja de metal a un lado. «Solo me comí una, eres una exagerada». Becky se burla, besando el hombro de la empresaria. «Además, Charlotte igual nos dará, no veo para qué esperar». En cuanto su esposa la mira con ganas de matarla, ella se da cuenta de que es momento de detenerse con las bromas. «Está bien, lo siento». Se disculpa, nuevamente besando su hombro. «¿A qué hora iremos?», pregunta, abrazando el cuerpo de su esposa desde atrás. «Ingfa me dijo que debía hablar conmigo sobre una propuesta que llegó», le explica a su esposa, girándose para abrazarla. «Pero ya que iremos para ver cómo está Char y el bebé, pensé que podríamos ir en 1 hora y así no tenemos interrupciones por el resto del día». Becky abre su boca un poco, pero luego piensa mejor en lo que dirá. «Me casé con una exagerada», susurra, y Frin la golpea en la frente con sus dedos. «Amor, la propuesta será dicha en menos de 2 minutos. ¿Y tú quieres ir a las 11 de la mañana para pasar el resto del día en casa de Charlotte?». Frin eleva una ceja como si fuera lo más obvio del mundo, y Becky solo puede suspirar, pues jamás podría negarle nada a su mujer. «A veces siento que te amo demasiado y estoy algo loca por las cosas que hago por ti». Frin sonríe, acercando su rostro al de su esposa,
sintiendo su aliento chocar contra sus labios. Dramática, susurra, antes de sellar sus labios con los de su mujer. Ambas sueltan un enorme suspiro en cuanto sienten el contacto directo. Algunas veces les parecía sorprendente cómo, a pesar de los años, los besos seguían siendo tan emocionantes como la primera vez. Los fuegos artificiales, el anhelo, el deseo, el cosquilleo en los dedos, las emociones explotando en su interior. Todo tan vivo como si nunca hubiera pasado. El deseo tan latente como si fuera la primera vez que se ven. Y es que el amor entre ambas, en lugar de acabar, parecía evolucionar a escalas enormes, casi inimaginables, casi enfermizas. Frin no podía vivir sin Becky, y Becky no podía vivir sin Frin. Ambas eran una, su corazón era uno, y el amor que sentían por la otra traspasaba cualquier tipo de dimensión que quisiera separarlas. Las manos de Becky pasean por la espalda de Frin, y las manos de Frin pasean por la cadera de Becky, con ganas de entregarse al deseo, pero algo más importante amerita su atención. ¿No crees que hay mucho silencio? Frin se separa, limpiando los labios de Becky con sus pulgares, sonriendo al notar la respiración inestable de la exboxeadora. ¿Dónde está Mark? Ambas se miran con miedo y luego salen corriendo hasta el patio trasero, el lugar favorito de su hijo, pues es donde se encuentra el enorme parque construido exclusivamente para él, con toboganes y columpios, una pequeña pared para escalar, con una tirolesa que solo se puede utilizar cuando un adulto está presente, con pelotas de diferentes tamaños en todos lados, un enorme trampolín y 2 arcos de fútbol que algunas veces utilizaban cuando jugaban en familia. Un enorme patio de juegos solo para el niño más maravilloso del mundo. Tal vez Frin y Becky lo consienten demasiado. Sin embargo, aquel patio trasero también tuvo otras remodelaciones hechas por Becky, como una fuente hermosa que parecía casi natural, con piedras y musgo, y la pequeña cascada cayendo en bucle, como si el agua nunca acabara. Una fuente no tan profunda para un niño de 5 años, pero sí lo suficientemente grande para permitir el paso al pequeño, quien se encuentra sentado en el medio del agua, jugando con el lodo que saca del interior de la fuente. Dime que tu hijo no está haciendo travesuras con nuestro perro. Frin se cubre los ojos con su mano, luego de ver cómo el pequeño ha llenado de lodo al cachorro, quien es feliz al estar cerca de Mark. ¿Por qué siempre dices que es solo mío cuando hace travesuras? Becky le pregunta, mientras caminan hasta donde está. Porque tú le enseñas esas cosas, dice, asustando al niño, quien se gira para mirar a sus 2 madres con inocencia. ¿Qué haces, hijo?, pregunta, colocando sus manos en su cadera, observando cómo Mark juega con el lodo entre sus manos. ¿Qué te he dicho de meterte aquí? Becky intenta cubrir la sonrisa en su rostro, pero le es inevitable. Lo siento, mami. Mark baja la mirada, caminando con dificultad entre el agua, mientras sale de la fuente. No lo hagas cuando estés solo. Becky se coloca en cuclillas, recibiendo un golpe en su cabeza por parte de Frin. De hecho, no lo hagas más, ¿de acuerdo? Esta fuente no es para eso. Mark asiente, aún jugando con lo que le queda de lodo en sus dedos. Vamos a darte un baño apestoso. El pequeño ríe por la voz de su madre y luego mira a la empresaria. Mamá también debe ducharse. Iremos a ver a la tía Char. También Dewey necesita un baño. La empresaria señala al perro, quien se sacude luego de salir de la fuente. Y si veo una mancha de lodo en mi suelo, apunta la casa con su pulgar y luego señala a su esposa. Lo limpiaré con tu rostro. Becky abre su boca en sorpresa, mirando a su hijo en busca de apoyo.
Estamos en problemas, amigo. Abraza a su hijo, elevándolo en sus brazos para hacerlo reír. Ahora vamos a bañarnos con el agua de la manguera. Lo eleva en el aire, haciéndolo reír. Mamá no nos quiere dejar pasar a la casa. Mark ríe a carcajadas debido a las maniobras que le hace su madre, sin notar que Frin prácticamente está teniendo un ataque al corazón en ese mismo instante. «Becky, no le enseñes eso». Frin se va detrás de la boxeadora, vigilando que no haga nada de lo que acaba de decir. Sin embargo, sabe que es en vano, pues cuando Becky dice que hará algo por su hijo, lo hace. Así es ella, y Frin jamás le impediría hacer feliz a su pequeño. La vida para ambas se volvió mucho mejor, al menos desde que se volvieron a encontrar. Dadas las circunstancias que en un principio las separaron, se sienten orgullosas de mirar atrás y ver todo lo que lograron superar, cómo lograron crecer y cómo ahora su amor parece ser lo único intenso, pero a su vez es el mismo que desde un principio las unió. Frin jamás se imaginó con una familia, jamás pensó que llegaría a este punto de su vida. Cuando llegó al acuerdo con su mejor amigo de casarse, sabía que tarde o temprano alguno de los dos querría buscar su felicidad, y ella siempre imaginó que sería él quien lo hiciera. Pero ahora, todo fue un enorme cambio. No solo está casada con una de las mujeres más hermosas del mundo, está casada con una excelente arquitecta, está casada con la mejor boxeadora de Londres, y quien, ahora mismo, cría junto a ella a un hermoso pequeño que crece cada día con una ocurrencia diferente. Y aunque algunas veces Frin siente que tiene 2 niños en casa, solo se deja llevar y envolver por aquella locura de amor que llega a ella cada vez que los ve juntos. Becky creció con su hermana, creció con una figura de protección y que hoy día sigue cuidando de ella. Y ahora, Becky tiene a su pequeño, protegiéndolo de todo justo como su hermana en algún momento lo hizo. Para la boxeadora, el agrandar a su familia solo la llena de mucha felicidad, pues su padre en algún punto siempre deseó verla tanto a ella como a su hermana, casadas y con hijos, viviendo de la mejor forma, sin ninguna maldad que las separe. Y aunque Mark no está presente, la deportista sabe bien que donde sea que él esté, se encuentra orgulloso de lo que ambas hermanas han creado. Charlotte tiene una hermosa familia y Becky quiere seguir ese mismo rumbo. Aunque claro, con Mark siendo tan enérgico como es, algunas veces, tanto Frin como Becky se replantean el querer otro bebé, pues no podrían controlar a 2 mini Armstrong. Pero aquello, luego de un tiempo, no se vuelve una idea tan descabellada. En cuanto Becky termina de ajustar la chaqueta de invierno en el pequeño, este le entrega el gorro de lana azul para que se lo coloque, haciendo resaltar las estrellas y la luna bordadas en este. Becky sonríe mientras lo mira, teniendo en él la viva imagen de su padre, pues, al parecer, y según las palabras de su abuela, Mark es la completa reencarnación de aquel buen hombre que la crió desde que estaba en el vientre. Al ajustar el gorro, le da un tierno beso en la frente y luego en la mejilla, permitiéndose oler el aroma de la loción suave del pequeño. Siempre iba a amar ese olor. Su hijo era un niño muy bien cuidado. «Mamá», él la llama, observando cómo Becky ajusta las botas de lluvia en sus pies. «Dime, amor», le responde mirándolo a los ojos. «¿Qué ocurre?», pregunta, tomando su mano. «¿Puedo pedirte algo?», pregunta con inocencia, bajando la mirada. Becky acaricia su mejilla y hace que eleve su rostro, sonriéndole para que tenga valor. Navi dice que tiene un hermanito ahora. Habla tímido y la exboxeadora no puede evitar sonreír al notar el temblor en la voz de su hijo.
Y mami dice que la tía Char es tu hermana. ¿Yo puedo tener uno? Becky abre sus ojos en sorpresa, escuchando bien aquellas palabras. Te prometo que lo cuidaré bien. Sujeta el rostro de su madre cuando nota que ésta no responde. Mark. La voz de Frin resuena detrás de ambos, y al girarse ella se acerca con una sonrisa. Hablaremos de un hermanito luego, ¿sí? Creo que tu madre va a desmayarse. Bromea, elevando al pequeño en sus brazos. ¿No le gusta? Pregunta, haciendo un puchero. Frin sonríe y desvía la mirada a su esposa, quien se mantiene aún en cuclillas, al parecer, procesando todo. Creo que le gusta, susurra, y probablemente esté planeando cómo dártelo. Mark sonríe con emoción, abrazándose al cuello de Frin. Pero lleva tiempo, así que debes ser paciente, ¿sí? Soy paciente, chilla de emoción, haciendo un baile. Y no le debes decir a nadie. Frin presiona la nariz del pequeño, besando luego su mejilla. Es nuestro secreto. Eleva su meñique para que su hijo lo sujete con el suyo. Luego de salir de su estado de shock inicial, Becky parpadea varias veces y mira a su esposa, analizando las palabras que acaba de decir. Ambas se miran con complicidad y luego se pone de pie, abrazando a su esposa y a su hijo, quedando así por varios segundos, sintiéndose realmente cálida. Al ajustar la correa de Dewey, los tres salen de casa. Aunque en Londres el clima no era del todo frío e invernal, recientemente habían cambios de temperatura que se sentían luego de cierto tiempo, así que, considerando que Mark había decidido darse un baño en aquella fuente, decidieron mejor abrigarlo para evitar que el pequeño se enfermara. No es algo que ocurriera con frecuencia, pero Frin era una madre algo sobreprotectora. Con Mark sujetando la mano de ambas, caminan en silencio por las calles de aquel lugar privado, visualizando la casa de Charlotte a varios metros. Frin va con su teléfono en mano, suspirando y luego guardándolo en su bolsillo. Becky nota aquello y, luego de darse cuenta de que ya no queda mucho para llegar, suelta a Mark para que camine por sí solo, pues él conoce las reglas. Sujeta el envase con galletas en su brazo y luego, con su mano libre, toma la de su esposa entrelazando sus dedos. Frin la mira y sonríe, desviando luego su rostro a su hijo, quien camina junto a Dewey. Desde ayer algo te preocupa. Becky rompe el silencio entre ambas. ¿Me dirás qué es? No es nada. Frin susurra, acariciando con su pulgar la mano de Becky. Estamos casadas y tenemos un hijo. Creo que te conozco lo suficiente, insiste la arquitecta, escuchando el suspiro de su esposa. Es Billy. Frin aclara su garganta, y al sentir la mirada de su esposa, niega. No hay nada malo, tranquila. La tranquiliza. Pero desde ayer me llamó para decir que mi madre ha ido a uno de los hoteles para hablar con él. ¿Hizo un escándalo?, pregunta Becky, prácticamente susurrando, pero al notar cómo su esposa niega, la duda se crea en su rostro. ¿No? Mamá quiere hablar conmigo. Ambas se detienen en el medio de la calle. Casi al mismo tiempo miran a su hijo cuando éste se ríe, pero solo se dan cuenta de que él ya está corriendo junto a su perro a la casa de Charlotte, donde una emocionada Infa lo espera con los brazos abiertos. ¿Qué quiere hablar contigo?, pregunta muy curiosa Becky, sintiendo cómo su esposa aprieta su mano con fuerza. No lo sé. Billy solo dijo que ella quiere reunirse conmigo en algún momento. Explica, bajando por un instante la mirada. No la he visto desde hace años, pero no estoy dispuesta a hablar con ella luego de lo que te hizo. Becky la observa en silencio, notando cómo su esposa aún parece luchar contra esa sombra de su pasado. Lo que pasó conmigo no es tan importante como lo que ella te ha hecho a lo largo de los años,
Frin niega, pero Becky insiste. Lo es. Tu madre durante mucho tiempo te acosó y te encerró. Lo que me dijo no se compara con eso. Yo te amo. Frin la mira a los ojos. Y lo que sea que a ti te pase, me pasa a mí. Becky no puede evitar sonreír ante las palabras de su esposa. Si a ti te duele, a mí también. Eso ya no me duele, Frin. Becky le confirma, besando fugazmente sus labios. Y yo te amo a ti, así que lo que a ti te molesta, a mí también. Habla del mismo modo. Pero es tu decisión si quieres hablar con ella. Yo apoyaré lo que sea que quieras. Nada bueno puede venir de una reunión con ella. Son sus palabras finales, caminando para dar por finalizada aquella conversación. Becky solo suspira, sin opinar al respecto, pues ella quería que su esposa tomara aquella decisión, sin ser una intermediaria ante aquella reunión. Pero, conociendo a su mujer y lo ansiosa que puede llegar a ser, sabía bien que aquella decisión tomaría un largo tiempo. Solo debía ser paciente para decir lo que pensaba al respecto. ¿No me lo habías dicho porque se trataba de tu madre? Becky la alcanza, tomando su mano. Sí. Frin responde bajo, pareciendo a su hijo cuando se disculpa. No sé, supongo que no quería regresar a ese tema del pasado. Ya no me importa el pasado, Frin. Becky le recuerda, acariciando la mano de su esposa. A mí sí, y más cuando se trata de ti. Finaliza la conversación, comenzando a caminar hasta ingresar al patio de la casa de Charlotte. Becky entiende que aquello ya no es algo de lo que su esposa quiera seguir hablando, y aunque han pasado años y el pasado ya no le afecta, sabe perfectamente que a la empresaria sí, pues Frin nunca ha sido alguien que olvida tan fácilmente. Además, sabía bien que de algún modo Frin extrañaba a su madre, y ella no la culpaba. Al final, buena o no, fue la mujer que la crió y la sacó adelante aún después de la muerte de su padre. Y aunque Becky no lo dijera en voz alta, se sentía demasiado feliz de que, al día de hoy, Frin sea el talento que es. Pero puede llegar a ser demasiado terca algunas veces. La puerta de la casa está abierta. Ambas ingresan sin mencionar algo con respecto al tema, y en cuanto escuchan una risa y pasos apresurados, sonríen en automático. La pequeña Navi corre hasta los brazos de Frin, quien la recibe con emoción, elevándola en el aire, dándose un abrazo tan profundo y sincero que se puede escuchar el suspiro que sale de ambas. Para nadie es un secreto que Navi ama con locura a Frin y es un sentimiento recíproco. Becky observa todo a lo lejos mientras cierra la puerta con seguro para caminar hasta llegar a la sala principal del hogar. Charlotte está sentada frente al TV en algún canal de noticias, con su rostro serio mientras arrulla la pequeña bolita de carne entre sus brazos. Mientras tanto, Mark está probablemente con Infa, hablando sobre cualquier cosa. Tía Frin, Mark me dijo que va a tener un hermanito. Frin se ríe mientras observa a su sobrina y luego niega, pues su hijo es tan inocente que aún no entiende el significado de los secretos. ¿Es verdad? ¿Será como el mío? Aún no es oficial. Frin responde, mientras camina con la pequeña en brazos, acercándose hasta llegar al umbral del lugar. Char, ¿por qué tienes esa cara? Becky golpea el brazo de su hermana, mientras se sienta a su lado para ver a su sobrino. Estaba viendo las noticias. Menciona, observando a su bebé. Al parecer hubo un accidente de auto y uno de los involucrados escapó del lugar. Explica. Frin se acerca hasta sentarse en el otro extremo del sofá, aún con Navi en brazos. Fue un desastre. No llegará muy lejos si está herido. Es la simple respuesta de Becky, comenzando a quitarle el bebé de sus brazos para sostenerlo.
¿Cómo te sientes?, pregunta Frin, acariciando el cabello de Navi, sonriendo a Ingfa en cuanto la ve ingresar con Mark en brazos. El doctor me dijo que en pocos días estaré recuperada, sin embargo, me duele mucho. Charlotte hace una mueca, provocando la risa de las tres mujeres. No comprendo cómo ustedes pasaron por esto de lo más tranquilas. Suspira, observando a su hermana con adoración. No pongas mucha fe en ello, tu hija tiene la cabeza grande. Ingfa bromea, tomando lugar a un lado de Frin para hacerle cosquillas a Navi. Sin mencionar que se adelantó a la fecha. Vuelve a hacerle cosquillas, causando la risa en la pequeña. Frin no puede apartar la mirada de su esposa. Sonríe al notar a Becky demasiado concentrada en el bebé, arrullándolo y susurrando palabras de amor al pequeño. No puede evitar sentir su corazón lleno de emociones al pensar en otro bebé de ambas, y aunque Mark aún amerita de mucho cuidado, ambas desean darle un hermano, pues Frin no desea que su hijo crezca como ella, tan solitario. Mark tiene a Navi y al pequeño Thomas, por no mencionar el amor que todos sus amigos y familiares le dan, pero aún así, la empresaria siente la enorme necesidad de darle todo a su pequeño, y si quiere un hermano, le dará un hermano. «Oh, Frin trajo galletas», Becky menciona. «Están deliciosas». Habla inocente, colocándose de pie para caminar con el bebé en brazos, quien comienza a quejarse. «Mark también dijo que están deliciosas. Pensé que eran para nosotras». Charlotte habla, elevando una ceja. «¿Te das cuenta de las personas con las que vivo? Los dos se unen para hacer complot y así darme dolores de cabeza». Acusa, y la mayor de las Armstrong ríe, negando. «Becky, deberías ser más considerada». Charlotte se coloca de pie, acercándose hasta donde está Frin para abrazarla y así poder saludarla debidamente. «Desde que ustedes dos se llevan tan bien, Charlotte solo te defiende». Becky habla como niña pequeña. «Yo soy tu hermana, ¿lo recuerdas? Ni a mí me abrazaste para saludarme. ¿Ya no me amas?». Charlotte y Frin cruzan miradas, ambas elevando una ceja casi al mismo tiempo. «¿Ves lo que te digo? Es una dramática». Frin acusa, haciendo del ambiente un momento divertido para toda la familia. «Ahora, tú siéntate», señala a Charlotte. «Debes mantenerte en descanso». La hermana mayor abre sus ojos en sorpresa y luego, en silencio, toma lugar en el sofá, generando que Ingfa y Becky se miren. «Ni a mí me tomas tan en serio». Ingfa habla, acariciando las manos de Mark. «Es oficial, Becky. Nuestras esposas nos han cambiado». Para hacer de aquel momento más divertido, Charlotte se inclina para colocar su cabeza en el hombro de Frin y la empresaria, en complicidad, abraza de lado a la mujer, uniendo a la pequeña Navi a sus bromas. «Dejen de jugarse así», habla Ingfa alterada, sacando una risa en todas las presentes. Cualquiera que las mirara desde lejos solo pensaría que son grandes amigas muy unidas, y realmente nadie se esperaría que al final de todo, Charlotte y Frin forjaron una amistad que es algo, por decirlo así, inquebrantable. Tal vez el hecho de que ambas aman a Becky con todo su corazón, o tal vez porque Frin le colocó el nombre de su padre a su primer hijo. Desde que la mayor de las Armstrong dio su perdón, todo se volvió mejor, y aunque Becky no lo dijera en voz alta, amaba mucho saber que su hermana y su esposa se llevan tan bien, incluso cuando algunas veces las bromas de celos no son tan en serio, aunque secretamente Becky siente celos de cómo su hermana no le da la misma atención que antes. Mientras pasan el día mirando al nuevo bebé y hablando, Frin e Ingfa deciden preparar el almuerzo para las 4 personas hambrientas que tienen en la sala.
Y es que pareciera que no solo el físico se compartiera en aquella familia, también el carácter y mal humor cuando no comen a tiempo. Ambas mujeres preparan en silencio la comida para sus esposas, escuchando a lo lejos la risa de Navi y de Mark, quienes juegan con Dewey de aquí para allá, correteando por la enorme casa. Mientras tanto, las hermanas Armstrong ven algún canal de deporte y debaten sobre los nuevos equipos de fútbol o algo así. Realmente, la mente de Fryn está en otro lugar. ¿Es cierto lo que dijo Mark?, pregunta Infa mientras lava varias verduras. ¿Un hermanito? Habla alegre, mirando a su amiga. Recientemente le dijo a Becky que quería uno. Cree que se pueden comprar. Ambas se ríen por la inocencia del pequeño. Lo hemos hablado, pero aún no es una decisión. ¿Cuál es el problema? Infa mira a Fryn, quien está perdida en sus pensamientos mientras pica algo de tomate. Yo tuve a Mark porque no quería que Becky interrumpiera sus estudios. Ahora tenemos estabilidad, ella tiene un trabajo, y yo solo debo preocuparme del mío cuando algo malo sucede. Suspira, dejando el cuchillo a un lado. Quiero que él tenga un hermano, pero el tema sobre quién lo tendrá es algo que aún no hemos tocado. Charlotte decidió tener a Thomas, no fue algo que planeáramos. Solo llegó un día y me dijo, «Tendré al bebé, quieras o no». Y yo obvio quería. Ambas se ríen en cuanto se miran. Fryn se cruza de brazos y desvía su mirada hacia la ventana. ¿Crees que Becky no se siente lista para tenerlo? Ella es mucho más joven que yo, tiene mejor salud para tener un bebé. Fryn explica, pero siempre menciona que le gustó verme embarazada y que quiere hacerlo de nuevo. Nunca habla sobre ella quedar embarazada. La empresaria hace una mueca, suspirando. ¿Estoy pensando demasiado? Lo haces. Solo habla con tu mujer. Infa golpea el hombro de la empresaria, mirándola fijamente. Ustedes dos sobrepiensan mucho cuando se trata de tomar decisiones para su matrimonio. Se supone que están casadas. Todo lo que elijan es en pareja. A veces es complicado hablar a solas. Fryn menciona por lo bajo, mirando hacia la entrada de la cocina para verificar que los niños no estén cerca. Mark amerita mucha de nuestra atención, nunca se separa de nosotras. O Becky tiene trabajo, y cuando llega a casa está agotada. Infa mira a su amiga, manteniéndose en silencio. Incluso en las noches no podemos hablar porque Mark llega a la habitación por miedo. Recientemente teme a la oscuridad. Fryn vuelve a mirar a la entrada de la cocina. Ni siquiera hemos tenido intimidad. Susurra e Infa eleva una ceja. No tenemos tiempo. Ambas se quedan en silencio. Fryn, nuevamente, se sumerge en sus pensamientos, suspirando y cerrando los ojos por la cantidad de cosas que tiene en la cabeza. No puede evitar pensar en su esposa y en que no ha sido del todo sincera con ella. En el pasado, para Becky y Fryn, su única preocupación era que algo las alejara o arruinara su relación. Pero hoy día, parece que el matrimonio tiene sus propios demonios. Ninguna de las dos iba a imaginar que el trabajo y su hijo las consumirían por completo. Pasaron de tener una relación llena de pasión a ser un matrimonio lleno de amor, pero con una que otra preocupación que les impide disfrutar de la intimidad en su habitación. Y sí, Mark es su pequeño, y jamás le negarían nada. Pero ahora, él tiene la costumbre de llegar a altas horas de la madrugada a la habitación de ambas, prácticamente interrumpiéndolas. Sin mencionar que tienen poco tiempo en la mañana. Mientras ambas trabajan, alguna de las dos se encarga de cuidar al pequeño, ya que él no tolera tener niñeras. Dos cosas, Fryn. Infa se acerca para tomar su hombro. Mark está en la edad suficiente para llevarlo a la escuela,
además de tener una niñera. Ustedes tampoco pueden causarse tanta presión en eso. Sé que lo aman, por Dios. Yo amo a mi hija, y aún así soy la mujer más feliz cuando está con la niñera y yo puedo trabajar. Frin sonríe. Y 2, no se guarden las cosas. Eso causa que el matrimonio se desmorone. Comuníquense. La mira a los ojos, apretando su hombro. Y en cuanto a la intimidad, ustedes antes se las ingeniaban para hacerlo donde querían. ¿Un niño se los impide en la noche? Por favor. La mira con indignación. Antes lo hacían incluso en tu oficina. Vuelve a ser creativa. Golpea la frente de Frin haciéndola reír. No se vuelvan un matrimonio aburrido. Agrega, alejándose para continuar con la comida. Ingfa tenía razón. En el pasado, a ambas mujeres poco les importaba en dónde se encontraban. Si sus cuerpos se lo pedían, ellas lo hacían. Pero últimamente, el trabajo de Becky la estaba absorbiendo, por no mencionar la galería de Frin, quien cada vez tenía más pedidos de cuadros para sus clientes más fieles. Sus hoteles ahora no eran la mayor preocupación de la empresaria, lo eran sus cuadros de pintura. Y en las noches, cuando alguna de las dos iniciaba algo, pronto acababa, pues su hijo llegaba de sorpresa. Al parecer, estaban ingresando a ese nivel en el matrimonio que coloca a prueba el amor de las personas, solo para saber si son fuertes y resistentes, o se rinden con facilidad. Pero Frin y Becky no eran personas que se rindieran fácilmente, no después de todo por lo que habían pasado. ¿Sobre qué era la propuesta? Frin pregunta mientras ayuda a preparar la mesa, mirando a Ingfa. Oh, cierto. ¿Recuerdas que te dije que hubo una convención de doctores a las afueras de la ciudad? Frin hace un sonido con su garganta, afirmando. Bueno, quieren hacerlo nuevamente por aquí cerca. Aún no me han dado una fecha exacta, pero desean estar más en el centro de la ciudad. Kai estuvo allí. Becky se acerca para ayudar, escuchando con atención la conversación. Me dijo que tuvo una buena recepción. La empresaria continúa mientras coloca las copas de vino en su lugar. ¿Crees que deberíamos aceptar? Sería una buena idea. Son más de 100 personas, doctores, sus familiares e invitados. Ingfa se encoge de hombros. Veo allí un buen negocio. También escuché sobre esa convención. Becky interrumpe, sintiendo la mirada de ambas mujeres. Creo que rechazar esa oferta sería muy tonto, añade, mirando a su esposa. ¿Qué crees? Pregunta, sin apartar sus ojos de ella. ¿Será un buen negocio? Frin sonríe, guiñando un ojo a su mujer. Además, eres la gerente de mi hotel. Confío plenamente en tu trabajo. Hazlo. Ingfa sonríe con emoción mientras se aleja en busca de Charlotte. ¿Y tú, qué haces escuchando las conversaciones? Se acerca a su esposa, pasando sus manos por su cintura para pegarla más a su cuerpo. No puedo evitarlo. Becky rodea el cuello de Frin, acercando su rostro para besarla. Quiero estar muy cerca de ti. Susurra sobre los labios de su esposa, sintiendo su corazón lleno de amor. Aquí estoy. Frin la mira con adoración, acariciando su espalda, y en cuanto se van a acercar para besarse con deseo, unos pasos se escuchan muy cerca. «Mamis, tengo hambre». Mark llega como un huracán, metiéndose en el medio de ambas, quienes sonríen y suspiran algo frustradas por su beso interrumpido, pero sintiéndose enamoradas de su pequeño. «Ya vamos a comer», gruñón. Frin lo toma en brazos, para luego sentarlo en la silla cerca de ella. «Te vas a comer todo, ¿de acuerdo?», susurra al pequeño, quien mueve su cabeza felizmente. Aunque algunas veces era el causante de pequeños mini-infartos en Frin y compañero en las travesuras de Becky, Mark era la luz de la vida de ambas y lo amaban como a nadie.
Era increíble cómo las madres pueden llegar a amar a sus hijos. Ellas eran fieles testigos de aquel amor que aparece desde el instante uno. Y sin poder evitarlo, Frin piensa en su madre y en la posible conversación que desea tener. Hace años que no se ven, y la última vez, Frin le dejó muy claro los puntos sobre su vida. Probablemente supo de su boda y de su hijo, pero nunca intentó acercarse como ahora. ¿Qué ha cambiado? Mientras almuerzan en familia, la empresaria se permite observar a las personas a su alrededor, aquellas mujeres que la tomaron en sus brazos y la acogieron como si fuera parte de la familia, aquellas personas que la hicieron sentir en casa, la hicieron sentir en paz. Su madre constantemente la controlaba y manipulaba. Su madre siempre sabía qué decirle para herirla. ¿Debería darle una oportunidad? Disculpándose con las presentes, se pone de pie para alejarse, caminando hasta la sala de estar, donde el pequeño Thomas duerme en su cuna, la cual es custodiada por Dewey, aquel fiel perro que quedó solo luego de la partida de Bombón. Frin sonríe al ver al bebé y se aleja, mirando por la puerta de cristal que separa el patio de la casa. Se cruza de brazos y piensa por un instante. Su madre hirió en el pasado a su esposa. Su madre causó que Charlotte estuviera en la cárcel. Nunca aceptó la sexualidad de Frin, ni siquiera aceptó la sexualidad de Billy, como si él fuera su hijo también. Y lo peor, denigró a una familia entera solo por ser quienes eran, como si ella no hubiera tenido un comienzo humilde antes de conocer al padre de Frin. Había muchos puntos negativos para aceptar aquella conversación, pero Becky constantemente le recordaba que el pasado allí debía quedar. ¿Debería hablarlo mejor con su esposa y pedir un punto a comparar? Mientras piensa, el pequeño Thomas se queja un poco, haciendo que Frin se gire rápidamente para acercarse. El bebé, de pocos días de nacido, comienza a quejarse más fuerte, al punto de querer llorar. Frin lo toma en brazos para arrullarlo, y éste logra calmarse. Sonriente, camina con él en brazos, pues recuerda cómo tenía el mismo efecto en Navi. Al parecer había nacido otro admirador de la empresaria. ¿Qué debo hacer, Thomas? Frin susurra, mirando el rostro del bebé, quien está con sus ojitos cerrados mientras pequeños quejidos salen de lo profundo de su garganta. Tu mami me dio una oportunidad, me perdonó de mis errores y ahora somos buenas amigas. Camina de un lado a otro, moviendo al pequeño. ¿Crees que mi madre se merece una oportunidad? El bebé en sus brazos se queja más fuerte, haciendo reír a Frin. Supongo que estoy siendo cruel al no darle ese tiempo, ¿verdad? Nuevamente se queja más fuerte y ella ríe. Eres muy listo, eso lo sacaste de Infa. ¿De qué hablas? Becky se acerca, abrazando a Frin por la espalda. ¿Te sientes bien?, pregunta preocupada, sintiendo la mirada de su esposa en ella. Consultaba con Thomas lo que debo hacer. Cierra sus ojos al sentir un beso en su mejilla por parte de Becky. Pero ahora debo hablarlo con mi esposa. Ambas sonríen. En casa. También debo hablar contigo. Becky habla tímida. ¿Quieres irte ahora? ¿Tú quieres? La arquitecta se encoge de hombros. Char está feliz de que estemos aquí. Podemos quedarnos un rato más. Explica. Y Frin solo asiente. Y justo como lo habían planeado desde un principio, se quedan en casa de Charlotte hasta la tarde, simplemente hablando y bromeando entre todas, mirando a sus hijos jugar con Dewey y muriendo de adoración cada vez que ven al pequeño Thomas, quien al parecer había sacado todo de su madre, pues era demasiado gruñón. Becky no podía evitar mirar a su esposa con amor cada vez que sostenía a Mark o a su sobrino. Algo en su corazón se encendía con mayor fuerza,
como si todos los sentimientos que estuvieran allí explotaran en uno solo, causando un caos en su interior. Se sentía nerviosa, muy nerviosa. No le podía decir a su mujer que escuchó la conversación que tuvo con Infa, pues sabía que aquello era privado, pero no pudo evitarlo. Sentía que estaba fallando como esposa al notar cómo Frin hablaba con inseguridad y miedo. Sentía que algo hacía mal al no poder reconocer todos los pensamientos que pasaban por su cabeza. Charlotte siempre la ha aconsejado, y esa noche le dijo las palabras que necesitaba para hablar con Frin. No cambies con Frin, sean las mismas de antes. Ahora comparten un hijo, comparten una misma vida. Algunas veces su hermana era demasiado sabia, simplemente no lo hacía notar mucho. Y al llegar a casa, ayuda a darle un baño a Mark, quien está demasiado agotado para seguir jugando. Mientras lo deja en su cama, piensa en lo que debería decir o cómo empezar para abordar aquel tema. Sin embargo, su esposa está a 2 pasos más adelante que ella, y en cuanto ingresa a su habitación y la ve sentada a la orilla de la cama, sabe que es el momento. Fa cree que es momento de llevar a Mark a la escuela. La voz de Frin resuena alrededor. La arquitecta se sienta frente a ella, cruzando sus piernas sobre el colchón. Pensándolo bien, ya está en la edad suficiente para iniciar con su educación. Becky escucha con atención. Y debemos tener una niñera. No puedes llevarlo siempre a tu trabajo. Y yo no puedo tenerlo siempre en mis reuniones. Dudo que a él le guste esa idea. Ambas sonríen, pues el pequeño es demasiado apegado a ellas. Pero concuerdo contigo, además, no hemos tenido un tiempo para nosotras desde hace un largo rato. Ambas se quedan en silencio. Hablaré con Infa para tener información sobre el colegio de Navi. Frin mueve su cabeza, afirmando: Oh, por cierto, mañana por la tarde iré a buscar a Angélica al aeropuerto. Se coloca de pie, comenzando a caminar por la habitación para quitarse su ropa. ¿Angélica vendrá?, pregunta con curiosidad Frin, quien hace lo mismo que su esposa, acercándose a su enorme closet para buscar ropa limpia. Sí, creo que está pensando en mudarse aquí, explica Becky, desabotonando sus pantalones. Además, sabes que Sara está aquí desde hace un tiempo y ella es muy apegada a su abuela. Ambas se ríen, sabiendo aquel secreto. Creo que aceptaré la reunión con mi madre. Frin habla. Por el reflejo del espejo logra ver cómo Becky detiene todo lo que hace, girando su rostro para mirar. ¿Tú qué piensas? Baja la mirada por un momento. El closet queda en silencio por varios segundos, hasta que siente las manos de su esposa a su alrededor. Sinceramente, es lo que debes hacer, susurra muy cerca de su oído. No pienses en lo que sucederá, concéntrate en lo que tiene para decir. Besa su hombro con ternura, escuchando el suspiro de Frin. Si es lo mismo de siempre, entonces sabrás que ya no vale la pena una tercera oportunidad. Becky la interrumpe, abrazándola con fuerza desde atrás. No pienses en lo malo, mi amor. Besa su hombro. Aquí estoy para ti, ¿sí? Vuelve a besar su hombro, dejándose envolver por el amor entre las dos. Frin asiente, sonriendo y cerrando sus ojos por un instante, sintiéndose realmente escuchada por su esposa, casi reprendiéndose internamente por no hablar las cosas con ella desde un principio. Y en aquella intimidad, el silencio ya no es un enemigo más. Ahora es alguien que las hace sentir cómodas, alguien que aparece cuando alguna necesita arreglar sus pensamientos antes de dar el siguiente paso. Y aquí venía el siguiente tema. Frin. Becky la llama, y ambas cruzan miradas a través del reflejo de aquel enorme espejo. Estoy embarazada. La empresaria se aleja rápidamente, girándose para mirar a una tímida Becky,
quien coloca sus manos sobre su vientre. Frin no puede creer lo que acaba de escuchar. De hecho, siente que es una broma muy pesada por parte de su mujer, pues recientemente había hablado con Ingfa sobre la idea de un bebé. ¿Había escuchado la conversación? Frin traga saliva y luego mira el vientre de Becky, quien se mantiene en silencio mientras espera la reacción de su esposa. Y en cuanto cruzan miradas y sonríen con timidez, saben que es el momento ideal. Un bebé, un nuevo bebé, alguien que le hará compañía a Mark. ¿Cómo? ¿Es en serio? Becky sonríe mientras mueve su cabeza, acercándose a la empresaria. Sé que lo hablamos hace mucho y no habíamos llegado a un acuerdo. Explica, mientras acaricia los brazos de su esposa, quien comienza a tocar su vientre. Y lamento no haber dado a conocer mi deseo por ser yo quien llevara al bebé. Ahora sé el estrés que eso causó en ti. Sonríe con inocencia. Pero quería sorprenderte. De hecho, quería dar la noticia en cuanto Angélica estuviera aquí, pero escuché tu conversación con Fa, y yo solo... Un beso grande interrumpe aquel monólogo lleno de temor y nervios, pero sobre todo, lleno de felicidad. Frin se permite soltar algunas lágrimas ante aquella noticia, mientras besa con deseo a su esposa, quien suspira sobre sus labios. Ambas están envueltas en aquella familiar burbuja que siempre aparece cuando están solas. La felicidad no cabía en el pecho de ambas. Ahora mismo se estaban dando el lujo de agrandar a su familia, y algo que solo inició como un plan de solo unas cuantas palabras, ahora era un hecho, porque Becky lo había decidido de ese modo. Pronto tendría a otro mini Becky entre sus brazos, y aquello solo generaba mayor emoción en Frin. El beso se vuelve cada vez más intenso y lleno de emoción. Las palabras pasan a segundo plano mientras se abrazan con ternura. Sus respiraciones se entremezclan, reflejando la conexión profunda que comparten. Sus corazones latiendo rápido, sus manos sin apartarse de la otra. Sus labios encontrándose en besos apasionados. Becky la guía contra la pared más cercana, dejando un rastro de besos por su cuello mientras Frin la sostiene con fuerza, ambas entregadas a la intensidad del momento. La conexión entre ellas es palpable, un lazo profundo que se expresa en cada caricia. Becky se inclina hacia Frin, se acerca con cuidado, sus rostros a centímetros mientras ambas sienten el calor de la otra. «Te he extrañado tanto», murmura Becky con voz suave, su mirada fija en Frin mientras continúa acariciándola con delicadeza. Frin se estremece bajo el toque de Becky, cerrando los ojos para contener un suspiro tembloroso. Hace tanto que no compartían un momento íntimo que cada caricia se siente más intensa, más significativa. «Amor», dice Frin con voz entrecortada, sus dedos enredados en el cabello de Becky mientras sus respiraciones se aceleran. «Hazlo lento». Becky sonríe suavemente y continúa, dejando que sus gestos hablen por ambas. Las emociones se desbordan en el aire, llenas de añoranza, cariño y la necesidad de recuperar la cercanía que había desaparecido entre ellas. Iba a terminar antes de siquiera empezar como se debe, pero no podía ser todo tan rápido. ¿Mamis? Al escuchar aquella voz y el sonido de la puerta, ambas se miran con miedo. Rápidamente Becky se coloca de pie y corre hasta el baño, mientras Frin toma la toalla del suelo para envolverla en su cuerpo, saliendo de aquel closet. ¿Mami? Frin se encuentra a su hijo en el medio de la habitación, quien lleva su mantita azul en su mano y con la otra se frota un ojo. ¿Qué ocurre, mi pequeño? Frin lo toma en brazos, llevándolo a la cama. ¿Miedo? Mark asiente haciendo un puchero. Ya estás aquí y estás a salvo. Besa su frente, cubriéndolo con las mantas.
Duerme, mamá se está duchando, le informa, pues nota cómo Mark la busca por la habitación con su mirada. Se siente mal al recordar lo que estaba haciendo Becky segundos antes, reprendiéndose internamente al pensar en algo como aquello teniendo a su hijo cerca, y en cuanto Becky sale del baño, es su turno de ir, pues está realmente incómoda con todo el desastre que su esposa causó en solo minutos. Ambas se miran con timidez y algo de anhelo, pero saben que ahora mismo no es el momento, pues su hijo las necesita. Y tomando una ducha rápida, se une a ellos, quienes la esperan en la cama. Frin se acuesta del otro lado, cruzando miradas con Becky, sonriendo por la felicidad de saber que vendrá un bebé muy pronto, y casi como si pudieran leerse la mente, se acercan más, abrazando al pequeño en el medio de ambas, quien suspira mientras duerme profundamente. «Vas a ser un hermano mayor», susurra Frin al pequeño, besando su cabeza. «Y vas a ser el mejor», Becky añade, entrelazando sus dedos con los de su esposa. Ambas sonriéndose con amor en el medio de la habitación, con la oscuridad envolviéndolas, pero, al mismo tiempo, la luz brillando a través de ellas. La idea de otro bebé solo generaba mayor alegría en Frin, y es que, al menos desde que conoce a Becky, el sueño de tener una familia se volvió algo frecuente en ella. Incluso con solo pocos días de novias, Frin soñaba con aquel hermoso momento, y ahora era un hecho. Becky siempre fue una mujer de familia. Ella tuvo el increíble amor de un padre y una hermana que le enseñaron demasiado, y ahora tenía la oportunidad de pasar aquella sabiduría a su descendencia, y aunque apenas tenía un hijo y otro en camino, soñaba con tener otros 2, al menos, y sabía bien que Frin jamás se lo negaría. Decidieron mantener aquella noticia en secreto, tanto de su familia como del pequeño, pues, según Becky, deseaba que tanto Angélica como Sara estuvieran presentes, pues ambas mujeres son demasiado importantes para la exboxeadora. Además, recientemente, las antiguas contrincantes se habían distanciado un poco, debido a que Becky se mantenía trabajando seguido y Angélica poco asistía a Londres, ya que su carrera deportiva la absorbía por completo. Ambas se extrañaban, así que quería pasar el día con ella. ¿Estás segura de que no te quieres unir?, pregunta Becky, mientras ajusta el cinturón de seguridad en el cuerpo de Mark. «Hace mucho que ustedes no se ven, pasen el día, sé que lo necesitan», responde Frin, ingresando en el auto por el lado del conductor. «Además, se quedará varios días, ¿no?», pregunta en cuanto su esposa ingresa por el otro lado, y al ver que asiente con la cabeza, esa es suficiente respuesta. Además, Infa me pidió que fuera hoy al hotel para una reunión. Supongo que es sobre la propuesta de ayer», explica, encendiendo el auto para salir de su estacionamiento. «Mami, ¿trajiste el regalo que le daré a la tía Angélica?». La voz de Mark resuena. Frin lo mira por el reflejo del retrovisor y sonríe. «Por supuesto», le dice con cariño, y el pequeño aplaude. «Pon mi disco, por favor», pide alegre, y Becky acata la orden de inmediato. «Aprovecharé para hablar con Infa sobre el colegio». Frin casi susurra, mirando por varios segundos a Becky. «Y por favor, si estarás con Angélica, no juegues tan pesado con Mark. Sabes que debes cuidarte», le pide casi en súplica, colocando su mano en el vientre de su esposa. «Lo haré, amor, tranquila». Se detiene en un semáforo mirando a la arquitecta. «De verdad confía en mí», le pide, sonriendo con inocencia. «No me agrada la idea de ti y Angélica a solas con Mark», dice con miedo, escuchando al fondo cómo el pequeño canta a la par con la canción que suena.
Estoy pensando seriamente en faltar a la reunión solo para asegurarme. Frin, no haré nada. Becky acaricia su hombro. Ya sabes el secreto. Ahora mismo sé que serás tan sobreprotectora como lo eres con Mark, así que me aseguraré de cuidarme. Esas palabras, susurra mientras conduce por las calles de Londres para llegar al aeropuerto. La única razón por la que no te acompaño es porque sé que esta reunión es importante, además de que necesitas estar a solas con Angélica. Se miran por varios segundos, pero si algo le pasa a Mark o... Se queda en silencio, nuevamente colocando una mano en el vientre de su mujer. Te juro que voy a matar a Angélica. Lo dudo mucho, sé que la amas. Becky susurra, acompañando a su hijo en el canto, prácticamente ignorando el rostro de indignación de su mujer. Y no era una mentira. Frin le había tomado un enorme cariño a la boxeadora americana. El camino está lleno de música y risas por parte de los tres. A Mark le gustaba mucho cantar y había desarrollado un gusto por la música desde muy pequeño. Para las fiestas pedía siempre algún instrumento o un álbum de algún artista que él siguiera. Y cuando descubrió que su mamá Becky es fanática de la misma cantante que él adora, estuvieron todo un día completo escuchando sus canciones, tanto que Frin tuvo que irse al menos por varias horas, pues ya no soportaba tanto escándalo. Sin embargo, amaba ver la sonrisa genuina en el rostro de las dos personas que más amaba en esta tierra, y en cuanto llega al aeropuerto, decide esperar a su esposa en el auto, mientras continúa cantando con su hijo. Me gusta esta canción, él dice tímido, tarareando la letra, pues casi no la sabe. ¿Cómo es que te gusta esta canción? Frin pregunta con sorpresa, escuchando con atención la letra. ¿Quién te enseñó esa canción? La tía Nam, responde simplemente mirando por la ventana. Me gusta porque ella me dijo que habla de helados, y yo amo los helados. Frin lo mira con asombro, pasando una mano por su rostro y suspirando. Voy a acabar con ella, murmura entre dientes, apretando el volante entre sus dedos. Por un momento desea cambiar aquella música, pero al ver a su hijo tan emocionado mientras canta y baila, se detiene. Él aún es muy inocente para saber sobre las cosas de las que se habla en aquella canción, y la única que está mal pensando todo es ella. Aún así, no puede evitar pensar que si alguien más ve que su hijo escucha aquello y lo canta tan tranquilamente, probablemente la juzgue. Pero lo que sí sabía es que golpearía a su mejor amiga por hacer algo como aquello. Frin tal vez está un poco frustrada porque la letra de aquella canción solo la hizo recordar lo que sucedió la noche anterior con su mujer, y al sentir las mejillas calientes desvía la mirada. No puede estar pensando en eso mientras su hijo canta con inocencia. Sin duda alguna, la abstinencia la va a enloquecer. Suspira de emoción en cuanto ve a Becky junto a Angélica salir por el aeropuerto. Ambas charlan con entusiasmo mientras caminan, la arquitecta ayudando a su mejor amiga con una de sus maletas, y en cuanto están a pocos metros, Frin baja del auto para abrir el portaequipajes. Mi lesbiana favorita, la energía caótica de Angélica seguía estando tan viva como siempre. Me hubiera gustado que fueras tú quien me recibiera. Esta gruñona casi me arrastra del baño. Se queja, abrazando a Frin con fuerza. Oh, te extrañé tanto. Susurra, y Frin sonríe abrazándola de vuelta. Yo también, habla con emoción, alejándose para meter las maletas en el auto. Alguien más te extrañó también. Mueve su cabeza para señalar el auto, y Angélica, con emoción, corre, abriendo la puerta del otro lado. ¡Hola, Minnie Armstrong! El grito del pequeño es de emoción. Angélica se sienta en su lugar mientras lo abraza,
escuchando cómo las otras dos mujeres entran al auto, para luego ser encendido. «Enséñame esos músculos», le dice con voz grave, y Mark eleva su brazo flexionándolo. «Oh, pero qué fuerte». Angélica le pica las mejillas al pequeño, haciéndolo reír. «Tendrás muchas novias», le guiña un ojo mientras ajusta su cinturón en cuanto el auto se pone en marcha. «Mamá dice que no puedo tener novia». El pequeño le habla con una risita a su tía, quien lo mira muy curiosa. «Tu madre es una celosa. A mí me prohibió estar cerca de tu mami. No entiendo por qué ella tuvo sus novias antes de ti». Presiona la nariz del pequeño, haciéndolo reír. «Quiero decir, Mami Frin es muy atractiva. He pensado 1 o 2 veces en ella». «Angélica». La voz de la exboxeadora resuena, sintiendo la mirada asesina de su esposa sobre ella. «No dije nada», se excusa su mejor amiga, nuevamente, haciendo reír al pequeño. «¿Qué pensabas, tía Angélica?». Las 3 mujeres se miran entre sí y luego al pequeño. La empresaria suspira y gira los ojos, y la exboxeadora solo mira a su mejor amiga con enojo. «Pensaba en que es muy linda, ¿no lo crees?». Es lo que logra decir la mujer, notando el movimiento de cabeza del pequeño. «Es la mejor», grita de emoción bailando sobre su silla. «Mark, ¿no traías algo para tu tía?», Frin pregunta, pasándole una pequeña bolsita de regalo. «Para ti». La extiende con emoción y la deportista toma aquel obsequio sintiendo su corazón lleno de alegría. «Gracias, cariño», susurra, mientras saca el brazalete color azul y verde de la bolsita, el cual tiene una figura de guantes de boxeo en el medio. Angélica abre sus ojos con sorpresa y mira a Mark, quien mueve sus manos entre sí esperando paciente. «Está hermoso», le dice, besando varias veces la cabeza del niño. «Muchas gracias». «Es como el que me diste». Extiende su bracito, enseñando el brazalete del mismo color pero con una figura de un astronauta. «Ahora somos hermanos», dice inocente, y el auto se queda en silencio. Becky observa todo con una sonrisa en su rostro, y Frin, sin apartar la mirada del camino, muerde su labio inferior, sujetando la mano de su esposa para apretarla con fuerza. Su hijo cada vez la sorprendía más con sus ocurrencias, tanto al punto de dejarla sin palabras. La empresaria sabía que aquel brazalete sería para la boxeadora, pero jamás imaginó que sería un lazo que la uniría a su hijo. Mark, sin duda alguna, era la imagen inocente de su abuelo. «¿Te gustó?», pregunta tímido. «Por supuesto, jamás me la quitaré». Angélica le promete. «Y tú nunca te quites este». «No lo haré». El niño extiende su dedo meñique, haciendo que su tía entrelace el de ella, creando una promesa inquebrantable. Angélica era como un pilar en la vida de ambas mujeres, y sin que se lo dijeran, agradecían mucho que alguien como ella apareciera en sus vidas, creando caos y emoción, creando felicidad y bromas. Frin tiene una unión fuerte con la boxeadora. Fue quien más la entendió en aquel momento de tensión que tuvo con su esposa, y Becky estaba unida por un lazo mucho más grande que el de la sangre. La hermandad que tiene con Angélica es única y es fuerte. Jamás se alejaría de su mejor amiga, jamás se alejaría de la persona que la ayudó a salir de aquel pozo en el que estaba. Y aunque algunas veces querían golpearla por sus ocurrencias tan descabelladas, el amor que tenían por ella era mucho más grande, y se detenían con sus pensamientos. Angélica es, sin duda alguna, demasiado única.